que va a ser la próxima ponente. La ponencia de María Laura se titula Historia intervenida, imágenes encontradas, la hilandería Olmos y la dictadura en un álbum fotográfico encontrado en la calle. Y esta ponencia la realizó junto a Diego Guerra, que no ha podido venir, así que solo vamos a tener con la presentación de María Laura. María Laura es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en trabajos con archivos en general y archivos de fotografías en particular. Creó y coordinó el archivo de fotografías sobre terrorismo de Estado en el marco de la organización no gubernamental Memoria Abierta hasta el año 2007. Coordinó el equipo de investigación del Ministerio de Defensa que relevó la documentación existente en los archivos de la Armada con fines de aportar a los juicios sobre crímenes de lesa humanidad. Actualmente coordina el equipo especial de relevamiento documental creado con el mismo fin en el marco de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad. Desde hace algunos años trabaja en la producción de imágenes de archivo e investigación para algunos programas del canal Encuentro y otras producciones audiovisuales. Actualmente integra el área de estudios sobre fotografía de la carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, primero que nada yo quiero agradecer la invitación. Para mí es un gusto siempre venir a Montevideo y a visitar al CDF. Y además quiero disculparme con los demás colegas porque solo pude llegar hoy y me perdí el gusto de escuchar en vivo a muchos de ellos, a todos en realidad me perdí, algunos los puedo escuchar y ver online, pero no es lo mismo. Bueno, el trabajo que yo traje hoy es una investigación incipiente, la verdad es un trabajo que surge porque Diego Guerra, que es el colega con el que empezamos a escribir esto, él tiene un amigo que un día iba por la calle y se encontró tirado en el piso un álbum, que es este álbum que no se ve ahí. Ahí está, este álbum, y él lo juntó un poco porque el álbum es un objeto muy bonito, tiene unas tapas de cuero, una encuadernación linda, unas letras doradas. Dijo, esto debe ser algo importante. El álbum tiene las dos tapas así y después estaba todo suelto, no tenía ganchos, no tenía nada, estaba desparramado en la vereda, lo juntó como pudo y se lo llevó. Cuando llegó a la casa se dio cuenta de que se había equivocado porque había leído rápidamente 24 de marzo del 76 y había creído que era algo del golpe militar. Y la fecha es 24 de mayo del 76 y tiene que ver con el 25 de mayo, que es el aniversario del cumpleaños de la patria, digamos, por decirlo de algún modo. Entonces empezó con esa confusión. Igual dijo, bueno, esto para algo debe servir. Y se lo pasó a Diego. Y Diego me llamó y me dijo, Diego se dedica a investigar sobre fotografía mortuoria, básicamente, y fotografía argentina del siglo XIX. Entonces me llamó y me dijo, bueno, hagamos algo con esto, porque esto algo interesante tiene que tener. Y lo dejamos reposando un tiempo ahí y después lo empezamos a mirar. Y cuando lo empezamos a mirar, sobre todo nos surgieron muchas preguntas, pero inmediatamente tuvimos una lectura de lo que estábamos viendo. El título ya es bastante elocuente, dice Hilandería Olmos. Olmos es una localidad que está cerca de La Plata y que es parte del cordón industrial que fue foco de la represión, sobre todo sobre los sindicatos que hubo durante la dictadura. Entonces, intervención que rápidamente uno lo puede asociar y es realmente intervención militar, más la hilandería, que es un lugar que tiene en su haber por lo menos 15 personas desaparecidas, trabajadores. Y la fecha era más que una buena excusa para sentarse a trabajar. Las fotos tienen este tenor. Nosotros sabemos que se trata de la hilandería porque lo dice en la tapa, pero si no en las primeras fotos no nos hubiéramos dado cuenta. De todas maneras, el orden en que las encontramos no es el orden real, porque uno después, mirándolos, puede ordenar algunos momentos de lo que estaba ocurriendo ahí. Pero básicamente lo que vemos son una celebración, por la fecha suponemos que es la fecha patria y la bandera y los alumnos de la escuela y todo esto pueden apoyar rápidamente la teoría. Y vemos que en esa celebración hay una serie de personajes. Hay un cura, hay militares. Esta es la primera foto que yo puse para que se vea la hilandería, que hoy está muy parecida a lo que se ve ahí. Hay militares, hay policías, hay una banda que toca, hay empresarios, hay una gran variedad de personajes ahí.
Entonces, lo primero fue pensar, bueno, ¿cómo iniciamos una investigación sobre este tema? ¿Cómo se inicia una investigación a partir de este material? Primero lo que hicimos fue hacernos algunas preguntas, que creo que son preguntas muy importantes y que, si bien no son preguntas que uno haga para responder, sino más bien para pensar, vale reponerlas acá. Una es, ¿cuál es el valor de estas fotografías como fuente para pensar la historia de Olmos o de la hilandería Olmos o de la represión en el cordón industrial platense o de cualquier periodo histórico? ¿Cuál es el valor de la fotografía sola, como venía, como fuente para la historia? ¿Cuánto de ese valor residía en las imágenes que nosotros estábamos tratando de interpretar y cuánto en el soporte que nos presentaba esas imágenes? Que gracias al soporte fue que nos llegó a nosotros este material. Probablemente si este álbum no hubiera tenido esas tapas de cuero, el amigo de Diego no lo hubiera juntado de la calle, hubiera dicho, bueno, unas fotos, no hubieran importado. Y por último, ¿cómo juegan estas fotografías con las fuentes subsidiarias? Nosotros supimos inmediatamente que con ellas solas no íbamos a contar mucho. Teníamos un datito importante que es la tarjetita del estudio de fotografía venía pegada a una de las tapas. Los llamados telefónicos que hicimos fueron bastante infructuosos. El fotógrafo sigue viviendo ahí, pero está muy viejo y no tiene... Por un lado, esta debe haber sido una más de tantas tareas similares que hizo, pero por otro lado no tenía ganas de conversar con nosotros. Entonces, para empezar la investigación dijimos, bueno, hay que identificar algunas cuestiones de lo que sí sabemos que está acá. Por ejemplo, instituciones presentes. Tenemos el ejército, tenemos la iglesia, tenemos la hilandería. La hilandería Olmos todavía existe, es una empresa muy vieja que se creó en 1959, la creó un empresario que se llama Jorge Curi, que tuvo un hijo que se llama Jorge Curi, que es hoy el dueño de la hilandería en su forma actual, y que se llamaba primero Petroquímica Sudamericana, después se llamó Hilandería Olmos, después se llamó no me acuerdo qué, y ahora se llama Mafisa, que es manufactura de fibras sintéticas. En su historia tiene un subdirector asesinado, según las fuentes que uno busque, por montoneros o por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Tiene los 15 desaparecidos que contaba, otra cantidad de empleados o trabajadores detenidos y liberados. Tiene prácticas represivas en democracia para con los trabajadores, tiene despidos caprichosos y no tan caprichosos, algunos por reestructuración, otros por cierre, otros por antojo. Tiene desalojos violentos, tomas por parte de los trabajadores, policía, tiros, de todo hubo ahí adentro. Y lo que tiene son muchas apariciones en la prensa nacional, aún hoy. Entonces no nos resultó difícil rastrear cosas sobre la fábrica. Uno de los personajes que aparece, más allá de las instituciones, otra de las instituciones muy importantes que aparece es el ejército. Está la banda del ejército. A veces es medio difícil identificar a la gente de las fuerzas en blanco y negro, porque uno no puede ver el color de sus uniformes, pero algunas fotos son generosas en mostrarnos detalles como las charreteras y ese tipo de cosas que nos permiten saber que hay gente de policía y del ejército. Y la iglesia. Está el cura que yo mostré por ahí. Yo difícilmente podría iniciar una investigación con una imagen de una persona de la iglesia porque soy absolutamente ignorante. Con suerte puedo diferenciar una monja de un cura. Pero tuvimos muchas teorías sobre que el tipo era un obispo, por ejemplo. Porque si los del ejército eran generales de división o gente con grados muy altos, imaginamos el de la iglesia también tiene que tener cierta jerarquía. Entonces empezamos a buscar fotos de las referentes de la iglesia de La Plata. Nunca se nos ocurrió que el cura era el párroco del pueblo de al lado. Pero bueno, a primera vista, habiendo visto estas fotos y las que siguen, yo se las muestro así medio rápido para que vean. Hay algunos personajes que se repiten. Acá sumamos algunas imágenes actuales de lo que encontramos de la planta. Trabajadores despedidos, reclamos que todavía hablan de la connivencia de los dueños de la empresa con la dictadura y con las desapariciones. Y la primera lectura que hicimos fue una lectura muy simple, que nos cerró fenómeno. Dijimos, este señor que se repite tanto es el dueño, el señor Curi, ahora sigo pasando las fotos.
que publicó un libro en 1977 que se llama Viva la Argentina. Y dijimos, buenísimo, nos cierra todo. El tipo era el dueño de la fábrica, la intervención militar vino a librarlo del problema del sindicalismo, celebra la intervención, 2 meses después del golpe militar, invita a todos estos personajes a la planta para festejar el Día de la Patria. Bueno, y sigue su curso la historia de la helandería. La tapa del libro, les voy a mostrar la tapa del libro que escribió Cury, que también lo primero que hicimos fue buscar el libro en internet, porque es un libro muy viejo y no se consigue. Nos hablaba de un entusiasmo. En diciembre del 77 este hombre publica este libro con esta tapa y dijimos, listo, ya está. La interpretación de las fotos no resiste, no tiene ninguna grieta. Y cuando compramos el libro y lo empezamos a leer, nos enteramos de que nada de lo que habíamos pensado era como era. Que las fotos cuentan una historia y que uno la puede interpretar, pero solas lo único que estábamos haciendo era proyectar nuestros propios relatos, los relatos que construimos desde los lugares que habitamos, desde la gente con la que nos conectamos, la gente que conocemos y a quienes conocen ellos, ese tipo de proyecciones. Y también un relato simplista, quién es el malo, quién es el bueno, quién fue quién. Era un relato un poco... esos relatos que a uno lo consuelan porque cierran en sí mismos. El libro de Cury lo primero que cuenta es un libro de 500 páginas insoportable, hay que decirlo. El tipo hace como una saga autobiográfica desde sus padres hasta sus hijos, pero lo que cuenta es que fundamentalmente es que la planta se la expropiaron en el 75 durante el gobierno democrático de Isabel Perón. Y que se la expropiaron y la pusieron en manos de la Asociación Obrera Textil, que eran el mismo sindicato que él se quería sacar de encima. O sea que la historia que nosotros creíamos de los militares viniendo a salvar al empresario y al sindicalismo ya empezaba un poco diferente. Cuando viene el golpe de Estado, claro, él pone en el libro párrafos que no voy a leer porque no me va a alcanzar el tiempo, pero muy celebratorios del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque creía que le iban a devolver la fábrica. Y tuvo que esperar como 1 año y medio más. En el medio le destruyeron las máquinas, según cuenta él, ¿no? Esto es lo que él cuenta. El libro cuenta todos estos avatares, cuenta el asesinato del miembro del directorio, no cuenta de la desaparición de ninguno de los empleados, no cuenta lo que cuenta de los obreros es una relación casi de amor, que cuando uno lee la prensa, mucho amor no había. Pero bueno, después de leer el libro volvimos a las fotos. Y dijimos, bueno, ¿qué falló? En primer lugar, lo que falló fue este personaje, que es un personaje que se reitera todo el tiempo. El fotógrafo lo retrata hablando con los militares, con el cura, con los que parecen funcionarios. O sea, lo sigue a lo largo de todo el evento retratándolo. Así se construye un anfitrión. Ese anfitrión no era el dueño. ¿Quién era entonces? Tratar de escrutar los personajes fue algo que nos obsesionó bastante. Primero porque hay algunas cosas raras. Una serie de personajes que aparecen más acá, ahora les muestro, que son estos. No son trabajadores, no son empresarios, no son militares. Tienen una pinta de sindicalistas que se mueren. Y claro, pero ¿cómo en mayo del 76 los sindicalistas que supuestamente estaban siendo perseguidos estaban ahí charlando con este tipo, que ahora no sabemos quién es, y con los militares y con todos estos personajes, participando de un evento, una intervención militar? Claro, la historia argentina es mucho más compleja que esta linealidad que nosotros queríamos leer que nos resultaba tan cómoda. Probablemente haya en esa época todavía un resabio fuerte de lo que era la AAA, de ese peronismo de derecha que tuvo mucho que ver con la represión del sindicalismo de izquierda, digamos. Nosotros buscábamos más una historia parecida a la de los astilleros Astarza o del ingenio Ledesma. Buscábamos una historia de estas o de la Ford, el gerente de la empresa o el dueño llama prácticamente a las Fuerzas Armadas para que le pongan en orden la planta y lo dejen producir en paz. Este tipo cuenta otra historia completamente distinta. Entonces, bueno, terminado de escrutar la historia de este hombre y de la hilandería, volvimos. A ver, ¿qué nos cuentan las fotos? Nos cuenta que Cury no estaba ahí, que no tenía nada que ver con la planta, que todos los que estaban ahí
habitando ese lugar como si fuera su casa, hasta hace poco tiempo eran ajenos. ¿Quiénes eran estos personajes? Aparecen mujeres, algunas las vimos, tienen todo el aspecto de ser esposas de militares, habiendo visto otras fotos de esposas de militares. Podrían no serlo. Todas estas lecturas, después de haber fallado tanto, uno lo ponen en guardia y no podemos saber. Pero hay mucha peluquería, hay ropa cara, no son mujeres de trabajadores, sino son trabajadoras de la fábrica. Entonces el camino más imperativo en ese momento fue ir a hablar con gente que hubiera trabajado en la fábrica. Hicimos una visita a Olmos. Olmos es un barrio que prácticamente se creó al calor de las grandes plantas industriales. Entonces es un barrio muy humilde, es una localidad muy humilde. La gente, llegamos de la mano de una persona recientemente desempleada que acababan hace poco tiempo de echar de la hilandería que ahora se llama Mafisa, y él nos llevó a visitar a la gente que conocía, que eran los más viejos, que habían trabajado 30, 40 años ahí adentro. Y nos abrieron la puerta de una manera que solamente la gente que... Dos cosas se combinaban ahí. Por un lado, la humildad y la generosidad, y por otro lado, el sentido de pertenencia con la fábrica. Nosotros llegábamos con un álbum de fotos sobre la hilandería y recorrimos 4 o 5 casas de familias de trabajadores de toda la vida de la hilandería, que se sentían parte. Y lo que descubrimos es que miraban las fotos y no conocían a nadie. Y que con suerte y con mucho trabajo de dudar, chequear, hablar uno, el otro, qué sé yo, logramos que identificaran a 4 al cura, que ahí nos dijeron que era el cura de Abasto, que es una localidad muy cercana. Una de las personas que fuimos a ver había sido supervisor de la planta y él lo había casado, por eso se acordaba. Había sido el cura de su casamiento. Y después a 4 personas más, 3 sindicalistas y un trabajador. Se los voy a mostrar porque finalmente, esperen que los encuentre. Mientras paso las fotos para que las vean, porque la verdad es que son bien interesantes. Acá están. Estos son 2 de los sindicalistas. Yo señalo el monitor de acá, no van a ver nada, ¿no? Los de la derecha de allá. El de la derecha, ellos dicen, yo traje transcripciones, pero no me alcanza el tiempo para leérselas. Es muy lindo porque empiezan diciendo, uy, ahí está el negro Maidana, que está en otra foto, y ese no, ese es tal, que sí, yo con ese fui a pelear sueldos, decían, con este de la derecha, el de la derecha de la foto. No, sí, un sándwich de mortadela nos ofertaban, qué sé yo. Y empezaban a recordar situaciones, pero todas esas situaciones eran como ajenas al evento que les estaban mostrando las fotos. Ellos no estaban extrañados de no estar. Por momentos se preguntaban, ¿sí yo dónde estaba? Estaría de Franco. Y después se daban cuenta de que no eran momentos que ellos hubieran vivido como trabajadores dentro de la fábrica. No conocían al personaje este, que es el anfitrión, que no sabemos quién es. Nos aseguraron que el interventor militar no estaba, porque es uno que se llama Pérez Petizo Gordito, decían todos. No, era Petizo Gordito, ahí no está. Que no estaba el interventor sindical anterior a Pérez, tampoco en las fotos. Y que estos personajes que parecen tan cómodos, solo a algunos les resultaban conocidos. Uno de ellos, otra cosa que dudaban era sobre los lugares. Se ponían contentos cuando empezaban a reconocer los lugares de la fábrica, que se ven bastante bien adentro, en las fotos. Decían, uy, sí, ese era el lugar donde dejábamos las bicis, o ese era el comedor. Así iban reconociendo y poniéndose contentos de descubrir ese mismo lugar. Este personaje de blanco es el segundo de la izquierda, es uno de los pocos que ellos reconocen, uy, sí, el negro, pero todo era como muy ambiguo. Este, por ejemplo, es el único trabajador que es solo trabajador que encontramos en las fotos que ellos pudieron identificar, que no es sindicalista, que no es pariente de nadie, era un trabajador de la fábrica. Y ahí nos daba la pauta de que no es casual que al personaje este lo retraten también hablando con él. Como que lo retratan hablando con un poco de todo, digamos, con uno de la banda, uno de la iglesia, uno de tal... Es como un álbum de fotos del hombre y seguimos sin saber quién es el hombre. Pero bueno, nos volvimos de Olmos pensando, ¿qué sabemos ahora? Sabemos un montón de cosas que no están en las fotos.
Sabemos más de cómo funcionaba la planta, sabemos algunas cuestiones sobre la transversalidad del sindicalismo entre un régimen político y otro, y las fotos siguen siendo una gran incógnita. Yo creo que en buena medida esa incógnita tiene que ver con que la esfera en la que nosotros nos movemos no va a reconocer a nadie de las fotos, porque es un hecho que pertenece a otra dimensión social, si uno lo quiere. A otros círculos sociales, que lo único que hacen es habitar ese espacio que sí fue de los trabajadores. Hay momentos muy lindos, por ejemplo, cuando reconocen el lugar donde dejaban las bicis y se empiezan a acordar cómo entraban a la fábrica o cuando eran las tomas, dónde se paraba cada uno, dónde iban, dónde venían. En los diálogos con la gente que habitaba la fábrica, nosotros teníamos la ilusión de que nos íbamos acercando, pero la verdad es que la cercanía era casi nula. Hubo una sola foto que nosotros desestimamos porque pensamos que no contaba nada, porque no se podían ver caras. Y fue la única foto que convocó a todos los trabajadores que la vieron, que es esta. Es la única foto de toda la serie donde aparecen los trabajadores, pero aparecen tan chiquitos que no se les ve ni la cara. Y hubo una escena muy linda, que en una de las casas a las que fuimos estaba el señor que íbamos a ver y sus hijos que también fueron trabajadores de la planta. Y uno de ellos dijo, uy, ahí salimos todos. Y no importaba que él no estuviera trabajando en ese momento. Él también estaba en la foto. En su sentimiento, al identificarse con esa foto, él estaba también en la foto. Entonces, cuando volvimos de Olmos, dijimos, bueno, básicamente hay que empezar de vuelta. Tenemos que empezar a identificar a ver quién es este hombre. Podría ser el intendente de La Plata, miramos fotos. Yo creo que no es, Diego cree que sí. También es el problema de trabajar de A2. Yo recomiendo trabajar de A3. Y después de un camino seguimos preguntándonos cuál es el valor de la fotografía como fuente, pero no porque lo desestimemos, porque creemos que el problema acá es nuestro, no de las fotos, pero que es mucho más complejo que ver una foto y decir, esto cuenta esto. Esta fotografía cuenta una cosa muy particular, que es un entramado entre lo civil y lo militar en esa época, que es más difícil de leer que buenos y malos, que habla de negociaciones. Ese momento es el momento de un reordenamiento del poder en Argentina, de quién detenta el poder y quién detenta el monopolio de la violencia en Argentina. Y estos son actores sociales mirándose los empresarios, los militares, la iglesia, los trabajadores que miran desde lejos. Es eso, es como un nudo, es un momento de nudo. Entonces lo que nos queda ahora, creo, es no empezar de vuelta, porque no es que todo esto nos sirvió, pero sí volver a pensar cómo hacemos una investigación desde esta colección de fotografías y cómo juntamos todas estas fuentes para contar una historia y para devolver este pedacito de historia que la gente a la que consultamos no recuerda a la historia de la represión en Argentina o de la desindustrialización, porque también tiene que ver con un proceso económico, o a la parte de la historia que corresponda, pero ¿cómo hacemos para devolverla? Eso nomás, se me acabó el tiempo.